Bueno, buenas tardes a todos. La brevedad se impone y esa misma brevedad pues, me obliga a que sea muy conciso en mis palabras y también a que, bueno, pues a limitarme a desempeñar el papel que hoy me corresponde aquí en esta mesa, que no es más que en nombre de todos los que componemos esta pequeña familia llamada Escuela de Estudios Árabes, pues desearle a todos los presentes la bienvenida y bueno, lanzarle el mensaje de que sinceramente constituye para todos nosotros un honor el que puedan estar ustedes haciendo uso de estas instalaciones de la Escuela de Estudios Árabes. Bien, echando la mirada un poco hacia atrás, yo creo que todos convendremos en que estos seminarios que genéricamente se han denominado jueves mínimo, pues cuentan, pese, yo diría que a su juventud, pues cuentan con una solidez, con una solvencia que creo innecesario que yo ponga aquí encima de la mesa, que la saque a reducir, ni siquiera a descubrir, porque, bueno, pues los mismos hechos hablan y todos ustedes, muchos de ustedes, de los presentes aquí, ya saben que tiene una contrastada solvencia este tipo de encuentros que se vienen celebrando desde hace unos años. En ese sentido, pues, creo innecesario, porque la mayoría de ustedes lo conocen, pues creo innecesario aportarles información o datos concretos acerca de la frecuencia con la que se celebran estos encuentros, el dinamismo que siguen y, si me apuran, incluso el espíritu que guían a estos encuentros temporada tras temporada. Y a fin de cuentas, pues quienes me acompañan son los verdaderos artífices, son los verdaderos protagonistas, que a buen seguro ellos, en el tiempo que les corresponda, pues se encargarán de hablarles acerca de esos matices. Ellos, como digo, son los protagonistas de haber arrancado este motor en su día, de haberlo engrasado bien, a fuerza de constancia, de mucho esfuerzo, porque todos los que organizamos este tipo de eventos sabemos lo que hay tras las bambalinas hasta llegar a este momento de presentar un evento, y en ese sentido, pues digo, son los verdaderos protagonistas que temporada tras temporada han venido con ese esfuerzo pues desarrollando este tipo de actos que han llegado pues felizmente a una quinta edición, con este título ya más específico, quinto seminario, que lo han denominado jueves mínimos en la cuesta del Chapiz. Yo creo que aquí se merece hacer un pequeñísimo paréntesis para que todos tratemos de considerar o de reflexionar acerca de que este título, pues evidentemente no ha caído del cielo, ni ha caído de ningún árbol, tampoco es fruto del azar, ni es algo fortuito. Trata de simbolizar de alguna forma pues ese triángulo que podríamos todos mentalmente dibujar y que configura la proximidad de tres edificios, como son, por un lado, el Carmen de los Mínimos, que, como saben ustedes, también sede de la Escuela de Estudios Árabes y que da albergue al LAC, nuestro querido vecino frontero, el Carmen de la Victoria, y, como no, pues la sede principal de la Escuela de Estudios Árabes, la Casa del Chapiz, cuyo salón de actos nos encontramos aquí también. Bueno, pues por mi parte yo no quiero dilatar más mis palabras, si acaso adelantándome al justo punto de ir cediendo la palabra a todos los que me acompañan, sí quiero manifestar mi agradecimiento en mi calidad de director de la Escuela de Estudios Árabes, pues al coordinador general de estos seminarios, al doctor Julio Navarro, porque me consta que lleva poniendo mucho tesón, entusiasmo y cariño durante años para celebrar este tipo de actos. Como no, quiero también manifestar mi agradecimiento a la directora de
del Carmen de la Victoria, a Antonia Reyes, que, bueno, mi agradecimiento iría más bien por seguir siendo leal y fiel cómplice, ¿no?, de todas las actividades que desarrollamos aquí en la escuela. Quiero también manifestar mi agradecimiento al director de la cátedra, Emilio García Gómez, Carmelo Pérez Beltrán, pues porque no nos abandona, no nos abandona, y con eso quiero decir que no deja de colaborar en la medida de sus posibilidades, y eso significa también simbólicamente que la Universidad de Granada está aquí también, lo mismo que en el caso del Carmen de la Victoria. Quiero también expresar mi agradecimiento al personal de la biblioteca de la Escuela de Estudios Árabes, y más específicamente a su cabeza más visible, en este caso Miriam Font, pues porque creo que ha tenido la feliz ocurrencia, la feliz idea de lanzar esa organización de una colección bibliográfica que irá acompañando jueves tras jueves a todo este evento. Y yo creo que más allá de entender esto como algo complementario, yo estoy convencido de que esa idea, en su día pergeñada por Miriam, pero también que cuenta con la colaboración de Concha, de Yusuf y de todo el personal de la biblioteca, más allá, como digo, de ser algo complementario, estoy seguro de que va a enriquecer plenamente estos seminarios. También, como no, quiero expresar mi agradecimiento y felicitar al coordinador, ya más específicamente de este quinto seminario, en primer lugar por la valentía de coger el timón, de tomar la rienda en unos momentos que, como todos sabemos, son muy delicados para organizar todo esto, y bueno, al que le deseo desde aquí pues, el mayor de los éxitos en todas las conferencias que jueves tras jueves se van celebrando las próximas semanas. En este salón por el que, a la vista del programa, van a desfilar un amplio y muy variado abanico de especialistas que, a buen seguro, enriquecerán de alguna forma con los debates y su presencia, pues nuestros conocimientos, que a fin de cuentas de lo que se trata, que todos aprendamos unos de los otros. Y por último, pues quiero expresar en nombre de toda la Escuela de Estudios Árabes mi mayor agradecimiento a todos ustedes por su presencia y animarlos a que podamos contar con su lealtad y que nos acompañen semana tras semana hasta el mes de enero. Muchas gracias a todos y sin más dilación pues le cedo en primer lugar la palabra al doctor Julio Navarro. Gracias. Gracias por las palabras del director, por esa acogida afectuosa a una actividad nuestra que hasta ahora no habíamos realizado aquí en la propia sede y que de alguna manera consigue madurez en este espacio tan querido para todos. Yo subrayaría que hay un paso en esta quinta edición, hay un salto cualitativo. Un salto cualitativo porque además de que continúa este producto cultural, Jueves Mínimos, como una actividad hecha conjuntamente por un grupo de investigación de aquí, por diferentes colegas de la universidad, tanto en el Carmen de la Victoria como por la cátedra, que hace en definitiva que esto no sea un producto personal. Para mí lo significativo de esta quinta edición es que otro miembro del grupo del LAC, que en este caso es el doctor Antonio Orihuela, ha sido el que ha asumido la organización. Para mí me alegra, tanto en cuanto veo que la criatura que inicialmente pusimos, cada día se va sintiendo una criatura que la identifican más todos los que vienen colaborando. Y sin duda, importante es la permanencia de quienes están codo con codo en todas las ediciones, pergeñando este seminario, y en este caso me refiero a la directora del Carmen, la doctora Antonia Reyes, y a nuestro colega también de la cátedra, Emilio García Gómez, no me sabe, pues a los cuales les doy de nuevo, y ellos lo saben, reconocimiento y agradecimiento. Insisto en que esto vaya asumido por el grupo. Me parece que es digno
sobresaliente es que ustedes continuamente, con la asistencia de un público bastante fiel, que se mantiene ciclo tras ciclo, evidentemente hay caras nuevas, pero que mantiene un número constante, me parece que es la rúbrica que certifica que lo estamos haciendo bien, que es un producto querido y apoyado por un grupo tan numeroso como el que ahora mismo hay. Yo no querría alargarme, reiterar los agradecimientos a todos los que hacen posible este nuevo seminario. Insisto también en el agradecimiento a la biblioteca, sumando y enriqueciendo el acto, y a todos ustedes por la asistencia. Gracias a todos. Bien, pues a continuación le cedo la palabra a la directora del Carmen de la Victoria, María Eugenia Reyes. Buenas tardes. Pues yo me siento, la verdad que me alegra muchísimo ver la ilusión, porque se mantiene esto año tras año, y la ilusión con que la gente y el interés que despierta. Esto pues, y encantada de estar aquí, otro año hemos acabado en el Carmen de la Victoria. La relación que hemos tenido siempre, la Universidad de Granada y concretamente el Carmen de la Victoria con la Escuela de Estudios Árabes ha sido muy fuerte, y creo que sigue siendo, ¿no? Puesto que la Universidad de Granada adquirió el Carmen de la Victoria, creo que en 1944, como residencia de los estudiantes del protectorado marroquí que estudiaban aquí. Y eran unos pocos estudiantes, yo no sé si había 10 estudiantes o 15 estudiantes o algo así. Posteriormente tuvieron varios años, cuando se cursaban aquí, yo creo que 4 o 5, fue así durante bastantes años. Después ya se incluyeron estudiantes de nuestra propia universidad, de otras facultades, y actualmente residencia de profesores, pero que seguimos teniendo la misma relación. Yo creo que el origen nos marcó ya definitivamente, y además el entorno del Carmen de los Mínimos y de la Cruz del Chapín, pues siempre une, como con cualquier catedral lo hicimos, ¿no? Muchas gracias y yo encantada de estar aquí. Muchas gracias, María Antonia. A continuación le cedo la palabra al director de la cátedra, Emilio García Gómez, Camilo Pérez. Muchas gracias. Bueno, pues yo quiero empezar felicitando a los que organizáis este ciclo, porque ya va por su quinta edición. Eso significa que, bueno, que este ciclo funciona, ¿no? Un ciclo que funciona, que gusta a la gente y que además pues, atrae a bastantes personas, como vemos aquí, tratar de todos los canales de sonido. La Cátedra García Gómez, yo es el segundo año que colabora en este ciclo, porque compartimos los objetivos, unos objetivos básicos y generales, como es la de proponer espacios de debate, ¿no? Un espacio que sea pluridisciplinar, que sea heterogéneo, que sea plural, en donde podamos debatir cuestiones diversas sobre la cultura árabe e islámica, en este caso en el pasado, pero bueno, en otras ocasiones también en el presente. En otras cosas porque partimos también de una base filosófica, que es que el conocimiento del otro nos ayudará a superar una serie de prejuicios y de parte de conocimiento que tenemos con respecto a la cultura árabe islámica, que creo que tenemos que luchar para que eso sea cambiado de alguna manera. Y nada más, solamente pues esperar y desear que esta quinta edición pues, sea tanto más interesante que las anteriores, y esperar que todo el mundo podamos disfrutar con estas conferencias tan interesantes. Gracias, Carmelo. Y por último tiene la palabra el director científico de este quinto seminario, el doctor Antonio Orihuela, que posteriormente creo que ya él se quedará en la mesa para presentar a la conferencia anterior. Muchas gracias, buenas tardes. Quizá la única diferencia entre este ciclo y los anteriores es que está relacionado con un proyecto de investigación del Plan Nacional que lleva exactamente el mismo título que el ciclo: Ciudades nazaríes, estructura urbana, sistema defensivo y suministro de agua. Esos son los tres aspectos que queremos estudiar de 11 ciudades que hemos elegido, empezando por Granada, descendiendo en orden de importancia hasta las últimas, que ya son ciudades de tamaño medio, como pueden ser Algeciras o Antequera. Hemos tenido que cortar ahí porque ya no había posibilidad de estudiar más,
dejamos quizá para un futuro proyecto el seguir con otras ciudades medias y pequeñas también muy interesantes, que esta vez se han quedado fuera, y todos los ponentes van a ser miembros del grupo de investigación, a diferencia de lo que ha ocurrido en otros seminarios. Por tanto, va a haber 11 conferencias monográficas, cada una relacionada con esa ciudad a estudiar, y hay otras 5 conferencias de temas generales, como es esta de hoy, en que se estudian temas que abarcan la globalidad de todas ellas. Y bueno, pues como ya es tarde y queremos que siempre en este seminario el tiempo de exposición del ponente y el tiempo de debate pues sean amplios, propongo ya el inicio y invito a la profesora Christine Masoli-Guintard a que suba a la mesa. Agradezco mucho a la profesora Christine Masoli-Guintard que se haya desplazado desde Nantes, donde ella trabaja en la universidad como profesora titular de Historia en el Departamento de Historia del Arte y Arqueología, desde el año 1993, por un viaje bastante complejo, porque venir a Granada no es fácil, a base de 2 trenes y un autobús, lleva 24 horas viajando para llegar aquí. Su relación con el tema de las ciudades andaluzíes viene de su tesis doctoral, que leyó en el año 1992 y que dio lugar en el 96 a un gran libro titulado, en francés, con el título traducido de Ciudades del Al-Ándalus, España y Portugal en la época musulmana, siglos VIII al XV, el libro ya agotado y de gran éxito, y que fue traducido en el año 2000 al castellano, con el título simplemente Ciudades del Al-Ándalus, por la editorial Almet de Granada. A partir de ahí pues, ha tenido un gran éxito y es ponente habitual en la mayoría de los congresos sobre estos temas celebrados en España, Portugal, en Francia, por supuesto. Tiene otros 2 libros sobre estos temas. Uno relativo a la vida en Córdoba en la Edad Media y otro sobre Madrid, titulado Madrid, pequeña ciudad del Islam, siglos X al XXI, o sea que ahí recoge hasta la actualidad. Aparte de eso, es una investigadora muy prolífica, con más de 60 artículos y ponencias en congresos. Ha publicado artículos en las principales revistas españolas, Alcántara 3, El Curtu otros 3, Cuadernos de la Alhambra, Melange de la Casa de Velázquez, Sara Al-Ándalus, etc. Por tanto, pues consideramos que es una de las personas más preparadas en este tema y, por tanto, pues le cedo la palabra para que nos dé su conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio, por sus palabras. Pues hablaré de la historiografía de las ciudades nazaríes en una hora, ¿no? Bueno, cuando me propuso Antonio Arrihuela participar en este proyecto de investigación, pues acepté con mucho entusiasmo, porque siempre he tenido inclinación hacia las ciudades de Al-Ándalus y además poco había trabajado el último periodo de esta historia urbana. Y cuando me pidió empezar el ciclo de conferencias con una ponencia sobre historiografía de las ciudades nazaríes, pues también acepté con entusiasmo, pero con demasiada ingenuidad, pues no me había dado cuenta de lo que significaba tratar este tema. Por eso al poco rato le mandé un email diciendo, voy a añadir una precaución, reflexiones preliminares, y ahora tengo que confesar que el reto era excesivo, incluso reuniendo solo la bibliografía secundaria, es decir, dejando aparte las fuentes.
porque es muy amplia y muy dispersa la bibliografía relativa a las ciudades nazaríes y son numerosos los problemas que plantea un tema que al principio me parecía muy sencillo, ¿no? Antes de entrar en ello. Por eso tuve que añadir otra limitación a mi ponencia. Solo presentaré las tendencias recientes de la investigación, o sea, los años 1992 hasta el 2012, relativa a la historia urbana nazarí, para señalar tanto las aportaciones y los enfoques actuales de la investigación como los aspectos de las ciudades que todavía quedan por conocer. Para empezar, pues, la primera pregunta que tenemos que hacernos es ¿qué vamos a poner en el corpus, ¿no?, para estudiar las ciudades nazaríes? Primero hay que definir la temática. Y la primera pregunta, que es tradicional de la historia urbana del Medioevo, es ¿qué es una ciudad? Existen al respecto una muy amplia historiografía y varias definiciones que emplean criterios muy distintos, filológicos, ¿no? En ciudad, lo que se llama a sí mismo ciudad, en nuestro caso Marina, criterios demográficos, económicos, político, administrativo, urbanístico también. Para poner un ejemplo, Jean-Claude Garcin, que es autor de un libro de síntesis sobre el Islam medieval, define el mundo urbano del Islam medieval como, de esta manera, una ciudad es una concentración de población identificable por la presencia de marcas urbanas, sede de una autoridad que ejerce el poder político o el mantenimiento del orden mínimo de infraestructura que permite la vida cotidiana de los habitantes, lugares dedicados a la artesanía o al comercio, lugares de culto de varias religiones, residencias particulares que traducen una diferenciación social y que se distinguen de las demás construcciones por su tamaño o su lujo. Y la pregunta no es tanto qué es una ciudad, sino dónde acaba el mundo urbano y dónde empieza el mundo rural. Y todos sabemos lo que es una capital, todos sabemos también lo que es un hábitat disperso, pero quedan por definir la pequeña ciudad y o la alquería fortificada. La segunda pregunta es ¿qué reino nazarí? También la pregunta me parecía totalmente absurda, ¿no?, antes de empezar, pero para dibujar un mapa he tenido que hacerme esta pregunta. Claro, es el reino nazarí de las fronteras de 1246, es decir, el reino nazarí tras el Tratado de Jaén, firmado con Castilla. Es considerado como el acta de nacimiento, ¿no?, del inmediato granadino. Pues entonces la historia urbana nazarí es posterior, pues, al 1246. Y otra pregunta, ¿es anterior o posterior a 1262, cuando el rey de Castilla se apodera de Cádiz y Niebla? ¿Y qué hacemos con Tarifa, cedida al merengue rey de Granada, Mohamed II, en 1175? ¿no? En cambio, tiene casi un siglo de historia nazarí, Alcalá la Real, conquistada en 1341. O sea que no es tan fácil, como parecía a primera vista, definir el espacio y el tiempo de la historia urbana nazarí. Estamos quizá frente a un imposible corpus, ¿no? Porque la categoría ciudades nazaríes no tiene por fin carácter de evidencia, porque además, según la definición que de la ciudad tiene el investigador, definición que varía según su especialización académica o según sus problemáticas, encuentra o no en las poblaciones elementos dignos de su atención y decide por consecuencia que tal lugar entra o no en su corpus. La otra cosa que tenía que preguntarme era definir la temática, la historiografía. La tarea historiográfica supone la delimitación de un periodo a lo largo del cual está examinada la producción de trabajos que se suelen designar como literatura secundaria en oposición con las fuentes. En el marco de un proyecto de investigación que ha empezado en enero del 2012, había que mirar hacia atrás, pero ¿hasta dónde? Los 20 últimos años me parecieron constituir un espacio temporal interesante para empezar una reflexión de tipo historiográfico, porque bajo pretexto conmemorativo se publicaron en el 1992 las colecciones McFrey 1492, cuyos títulos están relacionados con las efemérides de 1492 y que cuentan con una serie dedicada al andaluz. Y entre las obras de esta, nos interesa el Reino Nazarí de Granada,
debido a la tumba de Rachel Ariel. Y en 1992 también se celebró en la Alhambra una exposición dedicada al legado artístico de Al-Ándalus y se publicó, claro, el catálogo correspondiente. Y en ese mismo año 1992 se publica en la segunda edición en inglés de la obra de Ole Gravat, dedicada a la Alhambra, y también aparece en ese mismo año 92 la obra de Marielle Bertrand, L'architecture mort en Andalucía. Y por otro lado, a partir de los años 90 se hacían notar las aportaciones de la arqueología medieval en España, que ya había publicado las actas de 4 congresos entre 95 y 93 y que tenía su revista, el Boletín de Arqueología Medieval, y también mientras la Junta de Andalucía había empezado a editar en el 85 el anuario arqueológico de Andalucía. Y también los años 90 fueron muy densos en cuanto a publicaciones relativas al andaluz, porque también la Junta de Andalucía animó la Fundación del Legado Andalusí, que publicó muchísimas obras dedicadas, claro, al andaluz, entre las cuales, para nuestro propósito, destaca la obra de Antonio Orihuela sobre casas y palacios nazaríes. Y además, en los años 90 empezaron a publicarse muchas revistas, más revistas de las que ya existían, desde la arqueología o desde el arabismo, en las cuales el andaluz desempeñaba un papel importante, como Arqueología y Territoria Medieval, la revista de Jaén, o Arqueología Medieval, publicada por el Campo Arqueológico de Bertola, o Adapel Estudios Árabes en Madrid, o Córdoba en Córdoba, etc. O sea que los años 92-2012 ofrecen pues un conjunto denso de publicaciones relativas al andaluz que merece ser examinada. La pregunta entonces es esta: ¿qué importancia han tenido las ciudades nazaríes en la historiografía de estos 20 últimos años? Pues la observación inicial que se puede hacer es que las ciudades nazaríes están por todas partes y no están en ningún lugar. Cuando uno abre al azar cualquier revista española de arabismo, de arqueología, de historia del arte o de medievalismo, es una tarea además facilitada por internet, la probabilidad de encontrar un artículo relativo a una ciudad nazarí es alta. Tomamos algunos ejemplos. Por ejemplo, se puede ver al azar la miscelánea de estudios árabes y hebraicos en el número del 91-92, en un artículo de Virgilio Martínez Enamorado sobre una mezquita de la Alcazaba de Málaga. En la arqueología y territorio medieval, el número 2, 2 artículos sobre la muralla islámica de Málaga. En Alcántara, en el número 13 del 92, un artículo de Antonio Arnaro, Antonio Orihuela y Carlos Viche sobre la puerta de Elvira en Granada. En estudios sobre patrimonio, cultura y ciencias medievales, un artículo en el número del 2007-2008 de Juan Antonio Chavarría Vargas sobre las mezquitas de Madinat Balish. Y otro ejemplo, pero se puede hacer eso con muchas revistas, en Historia, Instituciones, Documentos, en el número del 93, hay un artículo muy interesante de Rafael Peinado Santalla sobre los Banu el-Kabshani, sobre un linaje de la aristocracia nazarí, y la aristocracia es un actor fundamental de la vida urbana. O sea que las ciudades nazaríes dejan al lector la sensación de estar por todas partes. Pero al mismo tiempo se pueden abrir varias obras generales de historia urbana o de historia del reino nazarí sin apercibir o de manera muy diáfana las siluetas de las ciudades nazaríes. En el primer volumen de la historia del reino de Granada, dirigido por Rafael Peñado Santaella, que cuenta con más de 260 páginas sobre el reino nazarí, las ciudades ocupan apenas 8 páginas que hay que explicar además en 2 capítulos distintos. De tal forma que las ciudades nazaríes dejan otra sensación, la de estar en ningún lugar. Ciudades nazaríes por todas partes y en ningún lugar a la vez, ¿cómo explicar la paradoja? Pues de manera muy sencilla, están las ciudades nazaríes por todas partes porque muchos investigadores se dedican a ellas, y están las ciudades nazaríes en ningún lugar porque los enfoques son muy distintos. De ahí la pregunta: ¿están condenadas las ciudades nazaríes a ser inaccesibles, como las piezas mezcladas de varios puzzles que, claro, no encajan? La segunda idea que voy a desarrollar es esta,
mostrar que las ciudades nazaríes están bajo enfoques distintos, lo que dio lugar, claro, a múltiples imágenes. Pues al servicio de las ciudades nazaríes están, por orden alfabético, arabismo, arqueología, historia del arte, medievalismo. Así no me iban a matar al salir de la sala. Pues en los últimos 20 años las ciudades nazaríes han sido estudiadas por investigadores que pertenecen fundamentalmente pues, a estas 4 especialidades académicas. Pues también se podrían añadir los antropólogos, los geógrafos, pero los trabajos más abundantes vienen de esos 4 campos académicos. Bueno, se trata, claro, de hacer un balance exhaustivo porque había empezado este verano a poner en el ordenador todos los títulos y pues me di cuenta de que no podía tener el tema listo para finales de septiembre, o sea que no voy a hacer un balance exhaustivo de todo lo que se ha hecho sobre ciudades nazaríes, sino que voy a presentar a grandes rasgos las disciplinas académicas que se aproximaron a estas ciudades, las fuentes manejadas, transcritas o archivos del suelo. Bueno, primero el arabismo. Dentro del arabismo destaca, como estamos aquí en Granada, destaca por los años que lleva trabajando y por el número de sus publicaciones el grupo de investigación Ciudades Andaluces bajo el Islam, que nació en el 88 y que además cuenta con una página web muy interesante porque da a conocer la lista de las publicaciones de sus miembros. Y en los últimos 20 años el arabismo ha examinado tanto las fuentes textuales como las documentales, fuentes tan numerosas como variadas para Reino Nazarí, y en el primer volumen de la historia de España Menéndez Pidal sobre el Nazarí de Granada, María Jesús Viguera Molins presenta el amplio panorama de estas fuentes, crónicas, obras geográficas, repertorios biobiográficos, tratados jurídicos para el primer grupo y actas de venta, cartas oficiales o privadas para el segundo. Pues me contentaré pues, con citar algunos libros posteriores a la edición de este libro en el 2000. Libros que enfocan pues, de una manera u otra las ciudades nazaríes desde el campo del arabismo. Pues los textos geográficos, por ejemplo, de época nazarí relativos a Almería fueron reunidos en un libro por Jorge Lirola Delgado, que da a conocer todos los textos sobre la Almería de la época nazarí. Otro ejemplo, a partir de las fuentes biobiográficas, Manuel Amarín y Maribel Fierro elaboraron el corpus de los sabios de la ciudad de Algeciras desde el siglo VIII al siglo XIV. Y del análisis de las fuentes biobiográficas desempeña un papel esencial en la elaboración del diccionario de autores y obras andalusíes que se empezó a publicar en el 2003 y que cuenta hoy con 8 volúmenes. Y el número de sabios, bien se sabe, que permite evaluar la urbanidad de un lugar, de una población, y podríamos utilizar los datos allí reunidos para elaborar una jerarquización de las ciudades nazaríes, como había hecho en otro ámbito, que no tiene nada que ver con este, Jacques Le Goff, cuando había hecho una jerarquización de las ciudades de Francia a partir de la implantación de los conventos de las órdenes mendicentes. La originalidad del reino nazarí en cuanto a las fuentes árabes reside en la existencia de un importante fondo de documentos de archivo que permiten arrojar cierta luz sobre la propiedad urbana y sus tenedores. El importante volumen patrimonial nazarí aparece a través de las ventas y compras de los monarcas que fueron los estudiados por Emilio Molina López y María Carmen Jiménez Marta. Como para dar otro ejemplo, la documentación notarial permitió a María Dolores Rodríguez Gómez precisar elementos del urbanismo granadino, tanto en su fortificación, pero también en su arquitectura doméstica del siglo XIV, con datos relativos a las plantas altas. Y para acabar con el arabismo, aunque la tradición es presentar la epigrafía y la numismática con la labor arqueológica, por motivos obvios, voy contra la regla por el campo académico al cual pertenecen muchos de sus investigadores. La epigrafía siempre tuvo con la Alhambra un espléndido tesoro, sobre la cual cabe mencionar la última síntesis de José Miguel Cortaviches, publicada en 2010, pero no se pueden olvidar las inscripciones encontradas en otras poblaciones del reino nazarí y hoy conservadas en distintos lugares. Y por fin la historia urbana no puede olvidar la moneda, sobre la cual contamos con el balance de Guillermo Rossello Gordon.
Otro campo, el de la arqueología. Lógicamente, Granada nunca paró de suscitar un gran número de trabajos arqueológicos relativos a la ciudad misma, a un barrio de esta o a un edificio relevante como la madrasa, y también dio lugar a estudios relativos a la periferia de la ciudad y, claro, a la Alhambra. Málaga y Almería siguen en la capital del reino con atención importante también de parte de los arqueólogos, y la arqueología también se interesó por ciudades de segundo rango en la red urbana del Reino Nazarí, como Guadix, Lojal, Muñecar, Antequera, Ronda o Alcalá la Real, donde los trabajos de rehabilitación del Castillo de la Mota fueron realizados dentro de un proyecto de investigación histórica y arqueológica. Y con razón, pues la arqueología se esfuerza siempre en entender la ciudad nazarí dentro de su territorio, ya que la ciudad, que es el vientre colosal, en palabras de Brodel, no se puede separar del territorio que la nutre y que le proporciona las materias primas necesarias a su artesanía. Y las relaciones ciudad-territorio ya fueron examinadas para algunas ciudades en el marco de jornadas de arqueología y dentro de un proyecto de investigación dirigido por Antonio Malpica Cuello y que se concretizó por una publicación en el 2011. Las aportaciones de la arqueología residen sobre todo en las fortificaciones, las murallas urbanas y las alcazadas, la configuración urbana, el desarrollo de la ciudad y también todas las infraestructuras urbanas, el fonduk, la madrasa y los baños. Para seguir con los campos disciplinares, la historia del arte y la arquitectura. Por suerte, la arquitectura andalusí de las 4 provincias de Alta Andalucía tiene su obra de referencia, que es la arquitectura de Al-Andalus, que fue coordinada por Rafael López Guzmán en el 2002, dentro de la cual las ciudades importantes o secundarias del reino nazarí están presentes con una ficha que da a conocer su localización, su cronología, los gastos históricos, la descripción, el estado de conservación, el nivel de protección, etc. De los 4 volúmenes del Tratado de Arquitectura Hispano-Musulmana de Basilio Pavón Maldonado, dedicados a agua en el 90, ciudades y fortalezas en el 99, palacios 2004, mezquitas 2009, se pueden explicar, claro, datos y referencias sobre las ciudades del reino nazarí, aunque a veces con cautela, pues la metodología del autor no siempre sigue las reglas que hoy utilizamos, pienso en particular a la parte gráfica de dicha obra. Historiadores del arte y arquitectos siempre dedicaron una atención muy notable a la Alhambra, que tiene incluso su propia revista, y la Alhambra no paró de suscitar publicaciones como las de María Elena Díaz Jorge, de Antonio Fernández Puertas, de José Manuel Gómez Moreno Calera, de José Manuel Puertas Bichel. Bueno, la lista es muy amplia, claro. Historiadores del arte y arquitectos también estudiaron no solo la Alhambra, sino edificios relevantes de la arquitectura nazarí en Granada, como la madrasa, el Corral del Carbón, y también elementos arquitectónicos de la muralla urbana. También estudiaron la Alcazaba de Málaga, con una monografía reciente de Javier Ordóñez Vergara, o la Alcazaba de Almería, con la reciente publicación dirigida por Félix Arnón. Y por fin está el medievalismo. No vamos a olvidar tampoco, las ciudades del reino nazarí están presentes por fin de medievalismo. Los fondos archivísticos catalano-aragoneses y de Génova dan a conocer las relaciones político-diplomáticas y los contactos comerciales de Génova y la corona de Aragón con el sultano nazarí de Granada, y dan a conocer, claro, la actividad mercantil de valencianos, aragoneses, mallorquines y catalanes en el siglo XV en Granada. Y el dinamismo de su penetración comercial fue puesto de relieve por José Salicu Illich. Entre las aportaciones del medievalismo también cabe señalar, por otro lado, la edición de los libros de repartimientos, que es una tarea siempre activa. Recientemente editados son los de Málaga, de Vélez Málaga, de Toros o de Mondújar, y el estudio de los libros de avices, que dan a conocer los lugares de cultos con los bienes urbanos rústicos convertidos en avices que permiten cuidarlos y arrojan alguna luz sobre las relaciones mantenidas entre ciudad y campo. Todo eso es un interés jamás desmentido, como indican publicaciones recientes de Manuel Espinal Moreno, por ejemplo. Y de manera más general, los medievalistas aprovecharon de la rica documentación castellana para aproximar las realidades de la ciudad nazarí.
Así Carmen Trillo, a partir de un pleito de aguas de 1561, arroja luz sobre la huerta de la Alberfama en el Albaicín. Esa es la primera idea, o sea que hay publicaciones innumerables sobre ciudades nazaríes. La segunda idea es que todos estos servidores, ¿no?, que somos los investigadores al servicio de nuestro objeto de investigación, todos estos servidores activos han dejado imágenes innumerables de las ciudades nazaríes. Primero, imágenes urbanas con varias facetas: paisajes, sociedades, actividades. En suma, en los 20 últimos años fueron llevados a cabo muchísimos estudios desde campos distintos de la investigación sobre las ciudades del reino nazarí, estudios que, claro, se apoyan en una rica tradición historiográfica anterior, de tal forma que hoy disponemos de un número increíble de datos muy ricos sobre los paisajes urbanos, sobre las sociedades, sobre las actividades económicas de las ciudades del reino nazarí. O sea que se anima a la ciudad nazarí como las demás ciudades, fenómeno total donde se unen lo político y lo religioso, lo social y lo cultural, lo arquitectónico y lo político. El paisaje urbano, para poner algunos ejemplos, empezaré por el rasgo más evidente de las ciudades del reino nazarí, su paisaje urbano, que los trabajos recientes evocan como fortificado, dotado de una alcazaba, de una cerca, un edificio polarizado por su mezquita mayor, corazón de la ciudad, no siempre topográfico, sino siempre religioso, político, económico, animado por una red de calles jerarquizadas que conducen a barrios con mezquita, aljibe y mercadillo, dotado de edificios específicos destinados a las facetas distintas de la vida de los ciudadanos, las actividades económicas, con el fondo, por ejemplo, el indispensable cuidado del cuerpo con los baños, las actividades intelectuales con la madrasa. Y, último rasgo, evoca el paisaje urbano poblado de casas donde la existencia de una segunda planta era muy difundida. Segunda idea, las sociedades urbanas, bien conocidas también en cuanto a sus élites políticas, con trabajos más puntuales hoy día, con sus élites intelectuales también, se conocen muy bien las familias de Cádiz, por ejemplo, y sobre las figuras intelectuales del reino nazarí queda investigación por hacer, porque no están inventariados con exactitud todavía, y se podría avanzar más en este tema, todos los lugares del reino nazarí donde se transmitió el saber, porque además de los tres grandes centros urbanos de Almería, Granada y Málaga, tenemos datos para saber que en otros menores como Muñeca, Rashidona, Baza, Berja, Guadix, Loja, etc., también había un centro cultural importante. Y esta tarea que queda por hacer permitiría dibujar mejor la geografía urbana del reino nazarí. Y en cuanto a las élites económicas, las fuentes permiten conocer las actividades de los mercaderes y también algunas trayectorias individuales de los súbditos de la corona de Aragón que se instalaron en el reino nazarí. Pero todas estas imágenes están desiguales porque si la multiplicidad de las revistas que acogen trabajos dedicados a un aspecto de las ciudades nazaríes puede ser una ventaja para la divulgación de la investigación sobre estas, la gran dispersión, primero de las publicaciones, no facilita la tarea del investigador, incluso contando hoy con la facilidad de acceso que ahora ofrece la red. Pero la disparidad mayor sigue siendo la del desequilibrio entre ciudades, algunas dominando las demás por la amplia atención que les fue dedicada. Y en primer lugar, claro, Granada, he puesto algunos libros recientes de los 20 últimos años sobre Granada, que claro, ha dado lugar al mayor número de publicaciones. Y claro, es la Alhambra quizás que ha empeñado el papel mayor en estas publicaciones. He contado un mínimo de 9 obras dedicadas a la Alhambra entre el 2000 y hoy. Y tras la capital, claro, están las dos grandes ciudades del reino, Málaga por un lado y Almería por otro, con también algunas publicaciones recientes sobre estas ciudades. Bien, y un poco más rápido, las demás ciudades del reino nazarí que cuentan
con fuentes escritas menos abundantes y con vestigios arquitectónicos menos importantes, tienen lógicamente un peso mucho menor en la historiografía, aunque algunas han despertado ya mucho interés entre los investigadores, así por ejemplo Alcalá la Real, o Algeciras, o Guadix, o Loja, o Marbella, y en menor medida también de Málaga, baja a unificar la lista de las publicaciones, es impresionante. La última idea que quiero desarrollar es que las ciudades nazaríes están bajo miradas no cruzadas. Esta muy densa producción historiográfica, de la cual solo hemos dado una visión parcial, además, porque en una hora claro no se puede, cuántos títulos podemos poner en la bibliografía al final, es el resultado de los esfuerzos de varios y distintos campos académicos que han estudiado las ciudades nazaríes en los 20 últimos años, cada uno con su propio enfoque, como es lógico. Sin embargo, hubo muy raros intentos para cruzar estos enfoques, de tal manera que las ciudades nazaríes quedan hoy día bajo enfoques no convergentes, con una consecuencia negativa para ellas, el hecho de ser las ausentes tanto de la historia urbana como de los balances historiográficos y en menor medida de la historia del reino nazarí, aunque esfuerzos recientes tienden a historicizar las ciudades nazaríes. Primera idea, pues, ciudades nazaríes ausentes. Están ausentes de la historia urbana, ya sean de Europa, ya sean del Islam medieval. Tomaré un ejemplo de la historia urbana de Europa. Este libro, que se titula Histoire de l'Europe urbaine, el primer volumen, que va de la antigüedad del siglo XVIII, que se publicó en el 2003. La segunda parte de este libro, el primer volumen es Historia antigua, Historia medieval. El libro segundo sobre la vida medieval se debe a Patrick Bouchon, especialista de las ciudades de Italia, y a Denis Mongeau, especialista de las ciudades de España. Y la península no está totalmente ausente de esta historia urbana general de Europa, pero esta trata sobre todo las ciudades de los reinos cristianos, y las de Al-Ándalus son las de época omeya y de la etapa almohade. Y solamente en el último apartado de la conclusión, o sea, llegando a las últimas páginas, dedicado a la afirmación de las capitales a finales de la Edad Media, aparece una alusión a Granada que cuenta, lo tenía copiado, que cuenta 6 líneas. O sea que de más de 300 páginas dedicadas a la ciudad medieval, 10 líneas apenas dedicadas a la historia urbana nazarí, resumida por Granada. Las demás ciudades, claro, no existen. Otro ejemplo, el de la historia urbana del Islam medieval, en esta obra, État, Société et Culture du monde musulman médiéval, 10e siècle, que es una obra de síntesis sobre el Islam de los siglos X al XV, que pretende hacer el balance de los conocimientos y de las cuestiones debatidas. Un capítulo está dedicado a las ciudades y lo firma Jean-Claude Garcin. Jean-Claude Garcin es especialista de Egipto, desarrolla sobre todo, claro, ejemplos orientales. Y las ciudades nazaríes aparecen bajo la forma de meras y muy parcasitas a Granada. No voy a citar el ejemplo, pero en una enumeración de ciudades también capitales se citan así Tabriz, Delhi, Herat, Bourges, Constantinople y Granada. O sea que una sola mención, una palabra y nada más. Y más grave, en la bibliografía de la obra, que presenta los títulos por apartados temáticos en relación con la península ibérica, solo hay un párrafo dedicado a España bajo dominación almorávide y almohade, es decir, que en la bibliografía de la obra desaparecen por completo las ciudades nazaríes, además, otro problema de la ocultación del Jabal andaluz para los siglos anteriores. Y en el 2000 también se publicó una obra dedicada específicamente a las ciudades del Islam medieval, Grande Ville méditerranéenne du monde musulman médiéval, que se daba como propósito reunir datos sobre ciudades musulmanas de la Edad Media para escribir las páginas de la historia urbana anterior a la obra de André Raymond sobre las ciudades otomanas. Decidieron los autores elegir un conjunto de ciudades que fueron en momentos distintos del medioevo grandes ciudades. La obra empieza, naturalmente, con Damasco, capital de los omeyas, para ir hasta el Cairo y Túnez en los siglos XV. Y Al-Ándalus, la obra, pues, está
está representada por Córdoba y de nuevo pasa totalmente inadvertida la historia urbana nazarí, que Granada entre el siglo XIII y el XV hubiera podido aparecer en la obra al lado de Bagdad o de Alepo o de Fez. También están las ciudades nazaríes ausentes de los balances historiográficos. Pues en vano busqué un balance historiográfico sobre las ciudades nazaríes. Pensaba que estaba el trabajo ya hecho, ¿no? Y que podía irme de verano, que tenía el trabajo hecho, pero no. No hay nada, no hay ningún balance historiográfico sobre las ciudades nazaríes, quizá porque, como escribe José Ángel Tejera y Cortázar, el oficio de historiógrafo es poco usual en España. Es verdad que la tarea historiográfica es poco gratificante y muchos escriben más que leen, sigo las palabras de García de Cortázar, prescindiendo de las interpretaciones de las fuentes que hicieron sus colegas. En cambio, sí que existe un balance historiográfico sobre el arte del vino granadino que hizo Antonio Fernández Puertas, con muchas referencias sobre ciudades, pero que ya tiene 15 años, desde el 97, y sí que existen balances historiográficos recientes sobre la historia del vino nazarí, dos en particular que se completan, uno desde el medievalismo, por José Ángel Enrique López de Coca Castañer, y otro desde el andaluz, por Antonio Celares Rovira. Y pensé un ratito que iba a tener la tarea fácil, pues no dudaba que ambos balances historiográficos tenían un apartado dedicados a ciudades nazaríes. Pues me decepcioné porque no hay en ninguno de estos balances un capítulo, un apartado dedicado a las ciudades nazaríes. Y más sorprendente aún, para acabar, en el balance historiográfico que figura en The City in the Islamic World, publicado por la editorial Brill en 2008, están totalmente ausentes las ciudades nazaríes. Apenas 3 páginas están dedicadas a Spain, con referencias a los trabajos de Leopoldo Torres Balbás, a la síntesis publicada por Basilio Pavón Maldonado en el 92 y a los estudios de Jean Passigny sobre Toledo. Cito así, así aparece en el balance biográfico. Pierre Guichard sobre Valencia, Julio Navarro sobre Cieza y Murcia y Pedro Charreta sobre el Zoco. En este balance bastante flojo se menciona de manera muy vaga a Antonio Almagro, quiero decir sin mencionar a ninguno de sus trabajos. Dice que ha estudiado ciudades de Al-Ándalus y nada más. Con lo cual, las ciudades nazaríes tienen unas siluetas un poco pálidas de momento. Están muy pálidas en las historias del reino también. Las historias del reino nazarí son mucho más generosas hacia las ciudades. En la obra, por ejemplo, de Rachel Arié, El reino nazarí de Granada, que se publicó en el 92, aunque el libro se inspira fundamentalmente en la tesis de la autora, tesis publicada por primera vez en el 73, es decir, que pertenece a una tradición historiográfica algo superada hoy día, que describe mucho más que plantea. A las ciudades del reino no se las dedica un capítulo, sino que el paisaje urbano de Granada abre el apartado dedicado a la población y la demografía, y que al final de la obra, en los párrafos consagrados a la arquitectura militar, cívico-religiosa, todo al mismo tiempo, se citan el castillo de la Mota, la Alcazaba de Málaga, la Alhambra y la Casa de los Gigantes, la Mezquita Mayor del Albaricín y la Baraza Canaria. Todo lo que dice Rachel Arié de las ciudades nazaríes. En la historia del reino de Granada, el tomo 1, tampoco benefician las ciudades de un capítulo propio, sino que aparecen, pero fugazmente, en 2 capítulos de la obra. Un capítulo de Antonio Malpica Cuello sobre el poblamiento y la organización del espacio. 40 páginas están dedicadas al poblamiento, pero el apartado sobre la ciudad cuenta con apenas 3 páginas frente a los muy numerosos presentes castillos, asentamientos rurales, y mientras el apartado empieza recordando el gran impulso de la ciudad en época nazarí y sigue dando aproximaciones demográficas de las principales ciudades del reino a partir de los criterios establecidos por Leopoldo Torres Balbás. Y hay otro capítulo de Carmen Trillo titulado Las actividades económicas y las estructurales sociales,
el apartado de 26 páginas, acertadamente titulado El mundo rural y urbano en época nazarí, hacia un cambio acelerado por la conquista, describe sobre todo el mundo rural, subrayando la importancia de la agricultura cuya riqueza se dirige en gran parte hacia la ciudad. La ciudad cuenta con apenas 5 páginas que señalan el desarrollo urbano considerable del reino nazarí y echan de menos la ausencia de estudios sistemáticos que permitirían conocer la influencia del desarrollo urbano sobre las formas de vida en los campos. Y en los últimos volúmenes de la historia de España medieval dedicada al andaluz, dirigidos por María Jesús Viguera Molins, las ciudades nazaríes parecen estar muy presentes, pero al mismo tiempo quedan fuera de alcance. Me explico. En el volumen 8.3, que es Política, Instituciones, Espacio y Economía, la parte cuarta está dedicada a el título El espacio y la economía, con un capítulo de Cristóbal Torres Delgado titulado Aspectos generales de la población, las ciudades y la economía. Consta de realidad, cuando se abre el libro, de 2 apartados, uno sobre la economía y otro sobre la hacienda. En la introducción sí que evoca Granada, ejemplo más claro, cito, de la ciudad nazarí musulmana en los siglos XIV y XV, y recuerda a partir de Torres Balbás el número de habitantes de las pequeñas ciudades del reino, para luego aludir a las funciones comerciales de las ciudades. En el volumen siguiente, el 8.4, titulado Sociedad, Vida y Cultura, la parte primera está dedicada, es el título, La Sociedad, con un capítulo de Antonio Malpica sobre la vida cotidiana, que trata sucesivamente del medio físico, del paisaje urbano y del paisaje rural. En el paisaje urbano, pinceladas sucesivas dibujan uno tras otro los elementos del marco de vida, la muralla, la alcazaba, la mezquita mayor, las estructuras comerciales, etc. O sea que más o menos se puede decir lo mismo, es el problema de las ciudades de época omeya o de época almohade o de época tarifa. Y en la obra, claro, hay una amplia parte sobre el arte, donde Antonio Fernández Puertas presenta principalmente la Alhambra con referencias más alusivas a la mezquita de Fiñana o a la alcazaba de Málaga. Y vuelven las ciudades en sus funciones de centros donde se transmite el saber, en el capítulo que María Jesús Viguera Molins dedica a cultura árabe y arabización. Es decir, que para buscar las ciudades nazaríes en la obra hay que coger algunas páginas por ahí y por ahí. Ahora, ¿hay o no hay unas explicaciones? Porque la verdad es que me quedé muy cortada a ver. Pensaba encontrar capítulos dedicados a ciudades nazaríes, ¿no? Me quedé muy sorprendida. Entonces, he intentado reflexionar y encontrar explicaciones a esta situación. La primera explicación, sin lugar a dudas, es el famoso tema de las fronteras disciplinares. Las ciudades nazaríes en la historiografía de hoy se parecen a huecos grabados y por eso quedan fuera de las historias urbanas. Y en eso desempeña un papel seguramente la existencia de campos académicos distintos, y muy a menudo evocada está la ruptura entre arabista y medievalista. Recuerdan Eduardo Manzano, por ejemplo, la profunda separación entre el arabismo y el medievalismo que pronto se configuró en el mapa académico de España en la época de posguerra. Los estudios árabes quedaron dotados de una identidad suficiente respetable, pero también convenientemente alejada de los estudios históricos, creándose así unas fronteras disciplinares llamadas a tener efectos muy duraderos. Y si la ruptura queda bien visible en comienzos de los años 80, empiezan entonces cambios pero lentos, de tal forma que la separación entre el medievalismo y el arabismo sigue estando vigente. Segunda explicación, la omnipresencia de la frontera y del mundo rural en la historiografía del reino nazarí. En la historia nazarí, la frontera ocupa, lógicamente, mucha importancia, y su estudio siempre acaparó la atención de los historiadores y monopolizó las fuerzas vivas de la investigación. Se celebran en Alcalá Real, por ejemplo, desde el 96, congresos dedicados a la frontera, examinada bajo enfoques distintos, las funciones de la red castra fronteriza, el poblamiento, islam y cristiandad, mujeres y fronteras. Un congreso celebrado en Lorca y en Vera
En el 94 se dedicó a la frontera oriental nazarí como sujeto histórico. Se estudian las instituciones particulares que suscita la frontera nazarí, por ejemplo. Y también los asentamientos rurales nazaríes acapararon mucho la atención de los investigadores, como los estudios llevados a cabo por Carmen Trillo, por ejemplo, sobre la Alpujarra, sobre el mundo rural nazarí o el agua, o por Antonio Malpica Cuello sobre el poblamiento y los castillos del reino nazarí, sobre las producciones como la sal o la caña de azúcar, o la reciente monografía de Virgilio Martínez Enamorado dedicada a toros. Hubo como una captación de las fuerzas vivas de la investigación durante muchos años hacia el mundo rural, hacia el mundo de la frontera, lo que tuvo como consecuencia un cierto olvido de la historia urbana, fenómeno que también se da fuera de la península ibérica, aunque con una periodización distinta. La historia medieval francesa, por ejemplo, volvió a estudiar las ciudades en los años 60-70. Otra explicación, quizá, las ciudades nazaríes y andalusíes en general se están buscando. Las ciudades nazaríes, como todas las ciudades de Al-Ándalus y las del Islam en general, sufren, en comparación con las demás ciudades del Medioevo, de un retraso historiográfico que había bien planteado Claude Lissou en 1986. Estas ciudades sufrían no solo del predominio del estudio de las sociedades rurales en el mundo académico, sino también de una definición insuficiente del objeto ciudades del Islam y de dificultades para enlazar dimensiones urbanísticas con realidades sociales. Y a pesar de los fructíferos esfuerzos llevados a cabo a partir de los años 90 para sacar las ciudades del Islam de la intemporalidad en la cual el orientalismo las había petrificadas, hay que reconocer que las ciudades del Islam siguen siendo el pariente pobre de la historia urbana. Para la Andalucía en general y Nazarí en particular, quedan por estudiar, discutir y definir, por ejemplo, el papel de la ciudad en la estructuración del territorio. Hay un trabajo ya al respecto de Antonio Malpica, que plantea en varios trabajos la cuestión del papel de la ciudad en Al-Ándalus, que resume en un artículo publicado en el 2011, donde dice: predominan dos posturas en el planteamiento de los estudios de Al-Ándalus. De un lado encontramos a quienes piensan que el peso de las comunidades rurales, y de nuevo vuelve el campo, es muy fuerte y el principal, hasta el punto que la vida urbana no tiene presencia o es poco relevante, y de otro aquellos que creen que la formación de las distintas ciudades es una decisión del poder político estatal. Otra cuestión que tiene que ser planteada es el tema de las pequeñas ciudades. El retraso historiográfico relativo a las pequeñas ciudades, que afecta a la historia medieval en general, también a la historia moderna, aunque con menos fuerza, también atañe la historia urbana nazarí. Mal se conocen las ciudades secundarias y, como habíamos indicado al empezar, la pregunta no reside tanto en qué es una ciudad, sino en dónde está el límite con el mundo rural. Ahora bien, la historiografía de las pequeñas ciudades todavía es balbuceante. Hay algunos elementos para un corpus de las pequeñas ciudades del reino nazarí. Estas pequeñas ciudades aparecen en los trabajos de Antonio Malpica como las villas de la frontera granadina. Son fortificaciones con doble recinto, amurallado, castillo y poblado. Y las pequeñas ciudades del reino nazarí también son fuera de estas villas después de la conquista. Por ejemplo, Archidona, cuando se reúnen los trabajos tanto de terreno, de archivos del suelo y de los datos de los textos árabes, Archidona puede ser un buen ejemplo de pequeña ciudad, o también la Ondarash de los textos árabes. Entonces todavía nos queda por plantear qué elementos entran en la definición de las pequeñas ciudades. La cultura material, eso seguro, ¿no? Porque en las pequeñas ciudades se encuentra un cierto grado de refinamiento, pero habría que definir
lo que es un cierto grado de refinamiento, cómo podemos definir el concepto. También entrar en la definición de las actividades económicas, porque claro, la ciudad es un centro económico, pero también no hay que olvidar que la ciudad también es un foco cultural religioso y que su mezquita Al-Jama también atrae a las poblaciones el viernes. O sea que el eslabón entre el mundo urbano y el mundo rural, esta pequeña ciudad que adivinamos y cuyos rasgos quedan por precisar, podrá beneficiar de este proyecto de investigación sobre las ciudades nazaríes y que nos permitirá examinar a fondo ciudades secundarias del reino como Baza, Tenes Málaga, Muñeca o Ronda. Y el último tema, entre los muchos temas que hay que plantear y trabajar, es el de la formación de la ciudad, porque les falta también a las ciudades nazaríes la perspectiva de la historia urbana, es decir, un esfuerzo para historicizar estas ciudades, entender cómo se formaron, cómo se estructuraron. Para concluir, queda pues una ingente tarea por hacer, es decir, que la muy densa producción historiográfica que han suscitado las ciudades nazaríes desde 20 años deja abierta muchas preguntas. La pregunta de las redes urbanas que se hacen y deshacen entre 1846 y 1492 y las articulaciones de las ciudades entre ellas, el papel de las ciudades de segundo rango en estas redes, como Guadix o Algeciras. Otra pregunta es el funcionamiento de las ciudades. Para dar un ejemplo, Granada con sus 3 entidades, Albaicín, Alhambra, Madina, con mezquitas aljamas distintas, ¿qué relaciones mantenían? Y las condiciones, claro, del desarrollo urbano, las condiciones y los aspectos del desarrollo urbano que se pueden leer en la estructura urbana que se puede estudiar. O sea que el proyecto que empieza ahora, que se da como propósito el examen de la estructura urbana, del sistema defensivo, del suministro de agua de las ciudades cuya lista tenéis en la imagen, contribuirá, hay que esperarlo, a escribir páginas nuevas de la historia urbana del mundo nazarí, con el fin de dar por fin a estas ciudades sus cartas de nobleza, es decir, que me parece urgente que las ciudades nazaríes puedan existir en la historia urbana, tanto de Europa como del Islam medieval. Muchas gracias por la cantidad de información y por habernos dedicado el verano a preparar la conferencia en lugar de dedicarnos a un veraneo más tradicional. Vamos a abrir un turno de preguntas. A mí como una de las ideas primeras que me ha quedado de lo que ha contado Cristín quizá es algo que nos pasa en muchos aspectos de la vida, ¿no? Que tenemos una gran cultura, una gran tradición, pero la vendemos muy mal, ¿no? Entonces, en esas historias urbanas europeas en las que las ciudades nazaríes deberían de aparecer como elementos importantes dentro del mundo medieval, pues no aparecen. Quizá habría que repartir la culpa entre los coordinadores de esos libros que no conocen o no han sido capaces de encontrarlas, y también por parte de los que trabajamos aquí, que no somos capaces de difundir esos conocimientos al exterior, quizá pues porque publicamos demasiado en español y poco en inglés o francés, y eso hace que la comunicación pues sea más difícil, ¿no? También el localismo de muchas publicaciones, trabajos que se hacen en ayuntamientos o en museos locales, que a veces son interesantes pero se quedan con una difusión mínima, ¿no? Bueno, pues vamos a abrir un turno de preguntas. Sí,
Pedro Jiménez, a ver si hay un micrófono por ahí, pudiera pasársele a Pedro. Gracias. ¿Se oye? Sí. Bueno, yo más que una pregunta quería plantear a Cristina una reflexión, no sé si estará de acuerdo conmigo, que creo que de alguna manera la he ido prudentemente rodeando en las razones que he puesto para la escasez y para las dificultades que hay con el tema de los estudios sobre urbanismo. Yo no diría solamente Nazarí, yo creo que los problemas, y usted los conoce muy bien porque ha trabajado el urbanismo de Al-Ándalus en general, serían muy similares si intentáramos buscar repertorio de bibliografía sobre la ciudad de Al-Ándalus en época almohade, por ejemplo, o en época califal. Quiero decir, existen unos problemas de fondo que son comunes, que no son específicos solamente de la ciudad de Nazarí, que tienen que ver, entre otras razones, no es la única, pero una de las razones que yo creo que es significativa y que usted la ha insinuado, es no ya la omnipresencia solamente de los estudios sobre el mundo rural, que eso es una consecuencia, sino incluso el desprestigio de los estudios sobre el urbanismo, los estudios sobre la ciudad. Es decir, durante los últimos 20 años, 30 años, en el mundo académico español se ha sentado un poco la idea de que estudiar la ciudad era estudiar a los grupos de poder, a los grupos de los poderosos, mientras que lo realmente importante, la población productiva, la que sostenía la sociedad, era la población del campo. Entonces, desde unas posiciones en origen marxistas, estaba mal visto el que estudiara la ciudad en Al-Ándalus. Y otra de las derivadas de esto es que en los últimos 30 años se ha producido una cantidad de información arqueológica enorme en todo Al-Ándalus a raíz de la promulgación de la Ley Patrimonial del año 85. No solamente por las numerosísimas excavaciones, sino por la gran inversión de dinero que se ha producido. Y eso apenas ha tenido reflejo en el mundo científico desde el punto de vista del conocimiento de las ciudades andalusíes. Una inversión millonaria del comunal que apenas ha tenido reflejo, aunque esperemos que algo de esa información se vaya recuperando. Y en parte, también la razón, en parte, no digo todo, también la razón es esa que estaba exponiendo, el desprestigio de los estudios sobre las ciudades de Al-Ándalus, porque han habido muchos arqueólogos, y no estoy hablando de los arqueólogos profesionales que están a pie de calle, que pobres bastante tienen con sobrevivir, que no se pueden dedicar después a procesar esa información, a hacer grandes memorias, grandes monografías, sino también incluso arqueólogos vinculados a grupos, investigadores en formación, vinculados a grupos de investigación, que han vivido de la arqueología urbana y que, a mi entender un poco deshonestamente, después sus esfuerzos científicos los han dedicado a la arqueología rural. Bueno, esa era un poco la reflexión que quería hacer. Claro, bueno, yo he hablado de las ciudades nazaríes porque el tema es ciudades nazaríes, pero más o menos se podría hacer la misma caminar con él que han las ciudades andalusíes de otras épocas, más o menos, aunque Córdoba Omeya ha suscitado algo más interés, ¿no? En las obras generales que he citado se habla un poquito de la época Omeya, que me parece como más, tiene una pequeña existencia. Y el segundo punto, claro, es que durante muchísimos años, pero es igual para la historiografía medieval, yo diría que en general, ¿no? Se partía de la idea que es verdad, que la economía medieval es una economía fundamentalmente rural, entonces había que estudiar a los campesinos y no había que estudiar a la ciudad. Y yo recuerdo que cuando empecé la tesis, hace muchos años, cuando decía sobre qué trabajaba, la gente me miraba como un ser totalmente extraño. Trabajaba sobre las ciudades de Al-Ándalus, era una cosa totalmente absurda, totalmente, que no tenía ningún interés. Sobre el tema, pero es verdad que hubo como un movimiento, ¿no?, entre historia rural y historia urbana, y durante muchísimos años la historia urbana fue ocultada, no despertó interés. Lo único es que, claro, por ejemplo, en Francia las ciudades medievales francesas volvieron a ser estudiadas en los años 60, finales de los años 60. Mientras aquí
en España tuve que esperar un poquito más para tener un interés hacia el mundo urbano. Julio Navarro tiene la palabra. Cristín, en primer lugar, darte la enhorabuena por el esfuerzo, porque reconozco que es un poco desagradable ese tipo de trabajo historiográfico, pero sin duda es útil. Yo lo único que diría que yo personalmente no me hubiera sorprendido, porque desde el inicio el tema, y yo creo que no lo sé si realmente tú te sorprendiste, porque conoces muy bien el panorama, tú lo conoces, la bibliografía la conoces. Yo desde luego por lo menos puedo decir que yo no me hubiera sorprendido que finalmente se llegue a ese tipo de resultados conociendo, como dicen, el paño, como se dice aquí, conocer el paño. Además de la observación del aspecto ideológico que ha señalado Pedro, que sin duda eso ha condicionado mucho, hay un aspecto, evidentemente, la ciudad, aunque se puede abordar desde diferentes materiales, fuentes, una fuente primordial es la material, sin duda, la arqueológica, y hay que partir de que los centros de investigación en España tienen un déficit de plazas de arqueología medieval impresionante. No ha habido un desarrollo de la arqueología medieval, se ha producido en la calle la arqueología profesional. Todos sabemos que es imposible en las condiciones que esa información sirva en la mayoría de los casos para algo, los propios arqueólogos no pueden hacerlo. No voy a entrar en esa problemática, yo hablo de lo que sería el mundo académico, que es el que está llamado a hacer ese tipo de investigaciones, o en otro mundo que no es el real, el actual, si la arqueología urbana fuera otra cosa. Obviamente la arqueología urbana en España es lo que es y no se puede esperar que la arqueología urbana, excepto casos excepcionalísimos, pueda aportar una información relevante. Esa ausencia de investigadores en arqueología medieval y dentro de eso de investigadores que se dediquen a la historia de la ciudad, porque en definitiva ahí se ha presentado una cantidad de material relacionado con la ciudad, pero no son estudios interesados con la ciudad. Y por lo tanto la ciudad, tanto en cuanto no son estudios dedicados a la ciudad, porque para eso hace falta un compromiso de investigación con el urbanismo, con la historia de la ciudad, etcétera, etcétera, eso impide que finalmente tengamos un producto identificable como estudios de historia de la ciudad, del urbanismo de la ciudad. Por lo tanto, tenemos de aspectos de la ciudad que servirían para un futuro trabajo sobre urbanismo, pero no podemos decir que esos sean trabajos sobre urbanismo, porque para eso hay que entender la ciudad como un organismo donde todo está interrelacionado y no puedes abordar un objeto aislado sin entender que eso forma una totalidad. Eso da lugar a que esos estudios que se han hecho sobre elementos de la ciudad son elementos muy fragmentarios. No le niego el valor que puedan tener para esos futuros estudios de la ciudad, pero eso explica la incapacidad de investigadores para reciclar toda esa información y hacer estudios de la ciudad. Por lo tanto, cada vez que se hace una obra de este tipo, no existe un capítulo realmente de urbanismo, porque es que no existe, podemos contar con el número, con los dedos de una mano, si existen especialistas, investigadores implicados en la historia de la ciudad. Por lo tanto, lo lógico es que puedas encontrarte algún título, pero la realidad indica que no se entiende, que esa información nunca se da como una realidad orgánica, tal y como tú y yo podemos entenderlo como personas que nos dedicamos al urbanismo islámico. Por lo tanto, yo lo único que quiero decir es que yo no me sorprendería con ese resultado, no con la ciudad nazarí, con cualquier otro aspecto. Pero desde luego me ha gustado mucho todos los enfoques, esa presencia por un lado y la ausencia, porque es verdad, desde un punto de vista fragmentario hay una presencia enorme, pero la ciudad como tal está ausente, es cierto. Manuel Vázquez.
vizcaíno y arquitecto urbanista por la Escuela de Barcelona. Me congratulo y agradezco a todos los antes nombrados de poder asistir por tercer año, no quinto, tercer año, a un enriquecimiento de mis conocimientos gracias a la labor que vienen realizando las personas que todos conocemos, Antonio Orihuela, Julio Navarro, etc., la Escuela de Estudios Árabes. Me considero afortunado y debo agradecerle, señor Cristín, su expresión de conquista, palabra que hasta 1986, con motivo de una jornada sobre la guerra de Granada, no era conquista, era reconquista. Eso es realmente humillante. De todas formas, no podemos asombrarnos de las ausencias y carencias que aquí se han enumerado, porque no debemos olvidar que fue una guerra santa de Europa contra el reino de Nazarí de Granada para expulsar la media luna de la provincia, de la península ibérica. Yo le agradezco su objetividad y le agradezco que haya puesto de manifiesto cómo llevamos tantos y tantos años sin atribuir ninguna importancia o ignorando la riqueza, la finura, la delicadeza que se desarrolló en la época del Andaluz. Y debo confesar que habiendo estudiado en una de las mejores escuelas de urbanismo de España, allí jamás se habló del urbanismo islámico. Muchas gracias por su esfuerzo. Le agradezco de corazón lo que es su trabajo, porque ha puesto de manifiesto algo que yo jamás he sabido expresar, fortaleciendo los conocimientos suficientes. Y no me atrevo a preguntarle nada porque tengo ahí su bibliografía. Así que muchas gracias a usted y a todos los jueves de los Miñones. Muy bien, como no es una pregunta, pues quizá no va a contestar nada. Pasamos a la siguiente pregunta, entonces. Bueno, como no hay más candidatos, repite por segunda vez Julio Navarro. Yo sí le quiero responder a mi querido Manolo Matés, que lamentablemente el panorama del urbanismo medieval cristiano es muchísimo peor. Es simplemente por lo que, es decir, como sé un poco, como nos conocemos y sé por... Es decir, no es el problema de la deficiencia en el conocimiento del urbanismo islámico hoy día en España no tiene ninguna, como diría, ninguna connotación de desprecio hacia el mundo islámico. Hoy día tenemos una visión muchísimo más avanzada de lo que es la ciudad medieval andalusí que la medieval cristiana, por desgracia. Es decir, tenemos un panorama malísimo en todos los frentes, que no se debe, evidentemente, a ninguna historia de que todavía aquí estemos haciendo ningún tipo de guerra, nada ni nadie. Es decir, eso. Es decir, hoy día sabemos que el urbanismo andalusí estuvo muchísimo más desarrollado en los siglos paralelos con el mundo cristiano, pero por desgracia de todos los estudios todavía les queda mucho y si los comparamos, el andalusí está muchísimo más desarrollado, muchísimo. ¿Alguna pregunta más? Bueno, mientras surge otra pregunta, yo voy a contar algo. Algunas de las cosas que ha dicho Cristín en cuanto a las diferentes enfoques profesionales con los que se llega a la ciudad, pues es realmente uno de los puntos débiles de la investigación. Yo pienso que la estructura de los proyectos de investigación en España no sirve para mejorar eso, desgraciadamente, porque hay unas limitaciones muy fuertes. Por ejemplo, que un investigador principal no puede estar en otro proyecto, con lo cual pues no se pueden juntar en un mismo proyecto muchas veces personas que sería interesante que estuvieran, porque están encabezando otros proyectos. También que se dejan fuera personas que no están dentro de un organismo de investigación,
y a veces hay valiosísimas personas, pues aquí tenemos a Cesario Jiménez, la persona que más sabe del agua en la Granada medieval, pues que no puede estar en un proyecto de investigación, es decir, que hay una serie de corsés y de limitaciones absurdas que hacen que esa falta de unión de distintas especialidades pues se siga dando. Nosotros en el equipo pues hemos buscado un enfoque a base de arqueólogos, arquitectos, historiadores fundamentalmente, pero por supuesto pues bueno, hay arabistas también. Faltarían otros muchos enfoques profesionales para que realmente se pudiera dar una visión de conjunto, ¿no? Por eso también hemos limitado solamente a esos aspectos que se citan en esos 3 aspectos en el título de estructura urbana, sistema defensivo y suministro de agua, que son temas en los que bueno, todos los miembros del equipo hemos trabajado, y la idea es llevar eso también a una expresión muy gráfica, porque hay libros enteros pues, sobre ciudades concretas, Granada o incluso algunas otras, que al final pues, no hay un mínimo plano que se pueda entender, ¿no? Todo eso que se ha estado diciendo, si se habla de urbanismo, hay que plasmarlo en una forma de ciudad, en unas murallas, en una estructura urbana, en unas acequias, y eso no se dibuja y no se entiende, ¿no? Claro, el dibujar es un compromiso muy fuerte, porque cuando dibujas estás dando una posición, estás dando muchísimos datos que si te limitas a hacer citas literarias y a divagar, pues no te equivocas, ¿no? Pero nosotros queremos tener el compromiso de dibujarlo y de equivocarnos y de que sirva pues, para que la arqueología lo use como base para corroborarlo o rechazarlo, digamos, pero siempre es bueno tener una base que te diga, que te dé una idea de lo que tienes que buscar, ¿no? Porque muchas veces si no se sabe lo que se debe buscar, pues no se encuentra, ¿no? Bueno, pues abrimos otra vez el turno de palabra y de nuevo Julio Navarro por tercera vez. Sobre todo porque yo concebí estos jueves mínimos, y estos jueves mínimos el debate tiene la misma importancia que la conferencia. Lo digo porque eso sí está de nuestra parte. La conferencia ha sido magnífica, luego los que asistimos tenemos que hacer magnífico el debate, y eso pasa por participar. Y eso me obliga, contra mi personal gusto, a hacerlo por tercera vez, porque podría estar, pero no por tener ganas de ser el protagonista, que no lo tengo. Yo insistiría en que tú has dicho, Antonio, que quizás los proyectos no sean el cauce tal y como están concebidos. Evidentemente que podemos hacer críticas al formato de proyecto. Ahora, el peor problema que tenemos en las humanidades es la concepción individualista de la investigación. Todo el mundo quiere ser cabeza de león. Todo el mundo quiere liderar. Todo el mundo, y evidentemente como en humanidades para escribir no hacen falta grandes laboratorios ni nada, todo el mundo opta por los micros grupos donde yo soy. Por lo tanto, ese es el gran problema, Antonio. Ese es el gran problema. En otros campos de la investigación, como necesariamente necesitas un laboratorio que vale 100 millones o 200, pues necesariamente se tienen que agrupar. Pero nosotros para escribir, divagar y hacer lo que nos dé la real gana, qué cosa mejor que estar solito o tener siempre 2 o 3 personas, pero yo... Esa es la gran dificultad en nuestro campo y en nuestra área. Y mientras eso no se supere, no por mucho que las estructuras y los formatos de proyectos cambien, eso es lo que está en la base y eso es lo que nunca un formato va a dinamitar. Porque incluso, cuando has planteado lo de otros líderes de grupo, se pueden hacer proyectos coordinados. Es decir, se puede abordar el mismo objeto de investigación. Imaginemos, por ejemplo, el tema de la ciudad
Podemos abordarlo con alguien que esté interesado en la ciudad cristiana y a la misma vez nosotros en la ciudad andalusí, hacer un equipo donde abordemos diferentes aspectos desde diferentes áreas culturales, desde diferentes cronologías o espacios. En definitiva, todo eso obliga a una dinámica de entender la necesidad del otro y del grupo que lamentablemente los viejos de la antigua escuela, porque eran, y los hijos ahora, porque han sido amamantados con los mismos criterios, siguen y seguirán reproduciendo hoy día lo mismo, algo, me imagino que estará cambiando, pero eso es en donde yo soy pesimista, en ese aspecto. ¿Alguien que... Antonio? Yo es que, a pesar de que se me cita a veces, yo creo por un artículo que escribí justo cuando empezaba mi andadura en el mundo más específico de la investigación, yo tengo que reconocer que no me he dedicado realmente a los estudios de urbanismo en la ciudad andalusí. Más que nada porque, sobre todo en aquella época cuando yo publiqué ese artículo, yo pretendía hacer un enfoque sobre todo de arquitecto, de urbanista, y por lo tanto dibujar las cosas. En aquellos momentos la disponibilidad de material gráfico sobre la ciudad, es decir, de planimetría, era muy escasa y realmente me costó bastante poder sintetizar una serie de planos de ciudades que por lo menos, bueno, creo que sirvieron para hacer un análisis comparativo de una serie de ciudades en cuanto a temas de tamaño, escala, estructura, etc. Aunque la información de la que partía en aquella época era muy limitada. Estamos hablando del año, si no recuerdo mal, 87, 88, cuando publiqué ese artículo. La verdad es que después prácticamente no he escrito nada. Hace poco, no sé si lo conoces, si no me gustaría darte un ejemplar, he escrito un artículo sobre el Albarracín Islámico, donde, bueno, he podido por lo menos intentar hacer una síntesis de la información que hay, pero tampoco es que haya hecho una investigación específica, pero unir la información arqueológica que se ha producido en estos años, ¿no? Pero siempre con ese problema que se ha apuntado, es decir, se ha invertido mucho esfuerzo en estudios arqueológicos en la ciudad, pero desgraciadamente esa información no se ha sintetizado, de tal manera que es poco realmente el avance que se ha producido, por ejemplo, en el conocimiento de la estructura urbana o de las formas de vida en la ciudad, etcétera, para la cantidad de información que podríamos decir latente, que suponemos que existe pues, en los informes, etcétera, etcétera, o por lo menos en la supuesta análisis arqueológico que se ha hecho. Yo creo que realmente ahí es donde se podría dar un avance importante si toda esa información se llegara realmente a poder sistematizar y sobre todo hacer visible los datos que aportan, hacer visible para a través, siempre hablo sobre todo del documento gráfico, que para los arquitectos por lo menos es el instrumento que nos permite analizar y conocer mejor la ciudad. Yo espero que a través de este proyecto algo de esto se pueda hacer, por lo menos a nivel de esos elementos. Quizá el más complejo es el de la estructura urbana, porque eso supone normalmente hacer el recorrido hacia atrás desde la estructura actual, ver qué transformaciones se han ido produciendo para intentar llegar a conocer cuál fue la estructura original de las ciudades. Y realmente es un tema que no es fácil, porque a pesar de que aparentemente las estructuras perviven, pero la arqueología, una cosa, por ejemplo, que a mí me ha sorprendido en Murcia, ciudad en la que se ha hecho bastante arqueología bien
por lo menos en parte bien analizada, es hasta qué punto, sobre todo la estructura de calles, adarves, etcétera, fue mucho más rica y compleja de lo que ha llegado hasta nosotros en la actualidad. Es decir, que ha habido se puede decir una regresión de la estructura viaria, que es de suponer que ha sido general en casi todas las ciudades, ¿no? De tal manera que no, lo que yo en aquella época pensé que prácticamente analizando la estructura actual se podía dar una imagen de la ciudad antigua, hoy creo que es probablemente mucho más complejo y más difícil de llegar a él. Me invito a Julia. Bueno, ahí hay una palabra. Muchas gracias por su conferencia y todas las informaciones que nos ha aportado. Quería hacerle una pregunta, a ver si en el trabajo que publicó sobre Madrid, en esa crónica que da sobre la destrucción del arco de la Almudaina, y en la crónica que cita de la corte de la reina, la consorte de Felipe II, ¿tiene usted algún documento gráfico o algo, o en la información que da, que le hayan aportado algún documento gráfico de fotografías, planos o algo así cuando cita esa fuente de la crónica de la reina de Austria llegando a Madrid? Pues no, documentación gráfica no, solamente están las palabras en la crónica, ¿no? Que inciden a pensar que era lo que quedaba de la muralla antigua, pero la documentación pues no. ¿Y no se puede sacar de ahí, de esta crónica, algún documento gráfico? No lo encontró. No, en la crónica es solamente un texto, no hay ningún documento gráfico dentro del texto. Muchas gracias. Yo quisiera sumarme también a los agradecimientos por el esfuerzo que ha hecho de síntesis y bueno, quería conocer su opinión en ese panorama que ha contado en Europa, existente en Europa, de desconocimiento o de falta de interés por las ciudades de Andalucía, pese a que en los años 70 volvió a estudiarse más sistemáticamente las ciudades, al menos en obras generales medievales. Si ese desconocimiento está cambiando en los últimos años o sigue la tónica aún general. Y cuáles son las causas, que Antonio Orihuela ha apuntado algunas, pero las causas que usted ve a ese hecho. Bueno, en las obras recientes que se han publicado no ha cambiado el panorama. La obra de Historia de l'Europe urbaine me parece que es del 2009, del 2010, o sea que es algo muy reciente. O sea que no cambia, de momento no está cambiando el panorama. Y yo creo que la culpa la tenemos todos porque todos somos muy perezosos. Quiero decir que cuando se encarga a un investigador redactar un capítulo de síntesis sobre, por ejemplo, las ciudades, la lista medieval, que hace el investigador, empieza poniendo sus trabajos primeros, ¿no? Por ejemplo, la obra sobre État, Société, Culture du monde musulman médiéval, pues las ciudades es un capítulo redactado por Jean-Claude Garcin, que es conocer de manera estupenda las ciudades del Cairo del siglo XIII, pues que hace parte de sus propios trabajos antes de empezar leyendo a los demás, y claro, escribe un capítulo sobre las ciudades que son fundamentalmente las ciudades magnaducas del siglo XIII. ¿No? Y al final de su capítulo se siente como obligado a mirar que había otras ciudades del mundo musulmán fuera de Egipto y cita algunas ciudades, Tabriz, Granada, y ya está, ¿no?
para mí es uno de los problemas, es que cada uno, claro, es lógico también, ¿no? Porque se encarga a alguien que ha trabajado sobre ciudades a redactar el capítulo de un libro, pero él empieza escribiendo a partir de sus propios trabajos. Por eso, no sé si va a cambiar el panorama, pero no sé. Gracias. Aquí Pepe Torres. Sí, un detalle muy concreto que se me ocurre, y es que el estudio sobre el mundo rural se ha visto facilitado, y yo creo que en gran parte era casi una salida natural de la investigación medievalista en el Reino de Granada, por la existencia de libros de Javices. Yo creo que más incluso que una posible orientación marxista, una vaga reacción contra las estructuras universitarias que había en los años 70, a partir de los 80, era más el hecho de que había montones de documentación en archivo en forma de libros de Javices que estaban en el archivo de la Chancillería y que era muy factible investigar, que tienen que ver con un territorio grande, donde era relativamente fácil poner cosas en el plano, localizar topónimos, etc. Y era un campo interesantísimo. Claro, también lo que pasa es que lo que ya es extraño es por qué, existiendo estos libros de Javices también, para lo que es el mundo urbano, y además una documentación, la documentación general por lo que es el Cabildo de Granada, una documentación riquísima, que ahora recientemente se está editando, etc., se está publicando, pues ¿por qué no se hizo eso? O no se ha hecho en la misma medida respecto a la ciudad. Puede haber una serie de explicaciones, pero esto es un mundo de investigación que está ahí. Existe, por ejemplo, desde hace 40 años, prácticamente, en la publicación de Seco de Lucena sobre la Granada de Nazarí del siglo XV, que es un vaciado sistemático, finísimo, inteligentísimo, de estos libros de Javices, y todavía no se han puesto en un plano, ni siquiera lo que era la división de los distintos jarás, de pequeños barrios dentro de cada barrio, cuando es perfectamente factible porque se conoce lo que es la distribución urbana, las calles, etc., ¿no? Y aparte está toda la documentación del 16, 17, etc., ¿no? Y los planos que hay. Es decir, esto es un trabajo que está por hacer, porque el material está ahí y se puede hacer. Otro punto que yo creo que dificulta o ha dificultado los estudios sobre Granada es un punto que la doctora Maxoli ha apuntado en un momento dado, y es la separación entre arabismo y medievalismo. Yo creo que es también un elemento que cuenta a la hora de explicar la situación, porque los arabistas pues, se dedican a una serie de estudios que no son propiamente, no tan necesariamente orientados a lo que es los estudios de historia urbana, quizás en todo caso de sociología, porque el mundo del arabismo tiene históricamente, ya lo sabemos, sus propios intereses de investigación, orientación, etc. Y los medievalistas siempre han estado históricamente orientados más hacia lo que es la documentación, libros de Javices, documentación escrita, etc., crónicas, etc., ¿no? Entonces, estos dos factores, si en un momento dado se unieran, pues, medievalistas, que no necesariamente sean arabistas, pero que al menos sepan árabe o integren arabistas dentro de sus equipos de investigación, que se dediquen a trabajar la documentación generada por la conquista castellana, que ese es el quid de la cuestión. Eso es lo que ha favorecido, creo yo, por volver un poco a lo que decía al principio, el gran impulso de los estudios sobre el territorio, la existencia de los libros de Javices. Sin esos libros y sin esa documentación posterior y los libros de repartimiento después de la expulsión de los moritos, etc., no hubiera sido posible. Hubiera sido imposible. Estaríamos hablando de otro mundo de la investigación. Yo creo que el horizonte, por lo que respecta a la ciudad de Nazarí, es el aprovechamiento de los libros de Javices, de la documentación del siglo XVI, y la integración de arabistas, no solo para los detalles concretos, sino también para el estudio, como ha mencionado la doctora Mazzoli también, el estudio de las aristocracias, etcétera, que son el nudo fundamental, creo yo, de lo que son las ciudades.
Cortés otra vez. No voy a entrar en polémica. Yo sí que estudié en las ciudades medievales de Europa. Pero en fin, quería añadir a lo que ha dicho aquí nuestro gran amigo Antonio Orihuela, las dificultades que hay en España actualmente, y en Andalucía concretamente, hacia las investigaciones arqueológicas. En primer lugar, los gastos, el costo de la investigación arqueológica va a cargo del titular del suelo, aunque sea un bien de interés cultural, como es la supuesta muralla civil, digo supuesta para tampoco entrar en investigar. Yo espero que este jueves de los mínimos, toda vez que ya hasta el Colegio de Arquitectos está haciendo una labor de apoyo al mismo, llegue el momento de que cuando cualquier arquitecto, aparejador, constructor o propietario vea un indicio de asentamiento histórico, no haga lo que ahora se hace, tapa, que vienen los arqueólogos. Ángel Rodríguez Aguilera. Bueno, yo como arqueólogo no me siento obligado a responder por sus palabras, sino simplemente yo quería hacer a raíz de los comentarios tanto de Antonio Navarro como de Julio Navarro, yo quería hacer una pequeña matización. Creo que Antonio Navarro ha sido muy optimista, pensando que quizás si se hiciera un estudio de vaciado de toda la información arqueológica que se ha producido en los últimos años, tendríamos un cuerpo de información mucho más rico que nos haría comprender con facilidad. Los que nos dedicamos a la arqueología y que además de vez en cuando nos dedicamos a leer lo que se publica de arqueología, nos damos cuenta que la arqueología en Granada, lo que es la arqueología urbana, tiene un problema fundamental, y es que la intervención arqueológica se plantea sin unas hipótesis de trabajo claras como punto de partida. Por tanto, a veces los propios datos que nosotros leemos, si queremos analizar el tema urbanístico, muchas veces no son útiles. Por tanto, probablemente ese trabajo de síntesis sería un poco decepcionante. Y evidentemente es un problema que tiene que ver con la forma de la práctica de la arqueología y que es un lastre para el conocimiento urbano de la ciudad. Intentaremos en la conferencia que damos de Granada explicarlo un poco con más detalle. Solamente era esa aclaración. Y evidentemente, bueno, que los arqueólogos no tenemos la culpa de todos los males de la ciudad. Sobre la dificultad de interpretar los informes arqueológicos, pues puedo contar una anécdota. Ayer vinieron unos arqueólogos a enseñarme que habían encontrado, al hacer el seguimiento de unas zanjas para colocar el gas natural en Granada este verano, la muralla y antemuralla existente en la zona llana entre la Puerta de Elvira y la Plaza de la Trinidad, que ya ha aparecido en otros 3 sitios. Entonces, bueno, pues ellos traían sus medidas de ancho de muralla, de antemuralla y del espacio entre ambas, y nos pusimos a buscar en el anuario arqueológico los datos de las otras excavaciones donde se ha encontrado, ¿no? Y la más importante de las que se han realizado, pues en el informe del anuario, que era de 8 o 10 páginas, había algunas fotos, pero no había ni un plano ni unas medidas. Digamos, ese dato tan básico de decir, se ha encontrado muralla, antemuralla y espacio entre ambos, pues las dimensiones de esos 3 elementos. Solo estaba la dimensión del espacio entre ambos, pero no estaba ni el ancho de la muralla ni el ancho de la antemuralla. Entonces, esas inversiones tan enormes que se hacen en arqueología... Bueno, ese sí no estamos en bueno, esas inversiones que se hacen en intervenciones... al final, si al menos los editores del anuario arqueológico, igual que hacen los de cualquier revista científica, dijeran, pues para que publiquemos este informe tiene usted que tener un plano de planta y unas medidas básicas, o sea, hacer un esquemita básico de los datos que tiene que decir, ¿no? Y esos datos que nos pueden servir después a los demás cuando salen cosas o para hacer trabajo de síntesis, pues ese mínimo no se da muchas veces. Con lo cual, esas grandes inversiones que hacen los particulares obligados por la ley, pues resultan inútiles muchas veces. Gracias, Antonio. En arqueología quiere decir que los arqueólogos en general y los que estáis trabajando es que lo hacéis muy mal. Claro, si es un dinero para arqueología, pues por lo tanto se lo dedican a irse a tomarse el chato
en los bares del entorno. Eso es mentira, quiero decir, el dinero que se le saca al promotor, vamos a ver, en el campo de la arqueología, la administración que es la responsable, no se crea absolutamente nada en la arqueología. Se encuentra con una ley de patrimonio que no cree en ella, simplemente que en vez de derogarla, mantiene un ficticio que le viene muy bien, que es, no me gasto una peseta, impuesto revolucionario, una gente malviviendo de ese impuesto revolucionario, pero con una condición que es no sacar todo lo que se debería sacar para una investigación arqueológica, lógicamente para hacer algo serio. Los arqueólogos malviven, pero lo único que hay no sobrevive de ninguna manera es la investigación arqueológica. No existen condiciones, es como si a partir de mañana en los presupuestos para los hospitales en instrumental solamente se les permitiera a los médicos hachas y sierras de estas y que entonces hicieran intervenciones quirúrgicas con eso. Lógicamente nadie admitiría que eso es inversión en medicina. Por lo tanto, de verdad, todos deberíamos quitarnos de la cabeza la utilización de que ese dinero es para arqueología. Ese dinero es para desafectar solares en función de un ficticio, que es esa ley de patrimonio, y para que todo el mundo pues se salga a costa de la arqueología. Y eso está sucediendo en Granada y en todos sitios en España. Lo dice que fue 20 años arqueólogo municipal. Es decir, lo más grave, y esto yo con esto termino, es que mientras hoy día se siga hablando de urbanismo andalusí con los planos de Torre Palas, y eso hago las publicaciones sobre urbanismo y la planimetría que se utiliza, esos croquis a mano alzada de lo que es, eso es lo que se está utilizando todavía. Mientras que eso estemos así, no esperemos que nadie serio pueda citar los trabajos que nosotros estemos haciendo. Mientras que un perímetro, que es lo más fácil de hacer en una ciudad, no tenga ni un mínimo de precisión, es situar los fragmentos, que muchos de ellos se ven, o los que incluso cuando se entra con bulldozer a un solar, eso no se destruye, porque lo demás sí. Es decir, que yo a estas alturas no pido un plano de ubicación ni de calles, ni de casas, nada, no. Simplemente que pudiéramos hacer un corpus de plantas de ciudades con sus murallas, pero con valor arqueológico. Es decir, donde tenemos un tramo documentado se pone en negro, donde no tenemos, pero no esas líneas que seguimos haciendo. Mientras que eso esté así, no hay urbanismo ni historia de la ciudad seria. Y por lo tanto, yo creo que nadie serio nos puede tomar en serio. Bueno. ¿Para qué? Yo voy a responder y voy a negar una cosa que es evidente, aparte de todo lo que tú dices, tiene razón y hay cosas que no se pueden negar. Pero también es cierto la situación actual y nosotros debate, estamos en debate ahora de la ciudad, pero de verdad perjudica el conocimiento de la ciudad de una manera muy importante. No puedo tampoco negar que la culpa es repartida de la situación de la arqueología. La culpa es de la administración, de los propios arqueólogos, pero también de los centros de investigación. Porque yo, por ejemplo, considero que existen una serie de compartimentos estancos entre cada uno de esos elementos y no fluye la información. Y si no fluye la información, no fluye el debate, es muy difícil que un arqueólogo que pueda tener interés, pero no tenga los conocimientos adecuados, sea capaz de cambiar el enfoque de su intervención que pueda dar resultado de cara a que conozcamos algo sobre la nueva ciudad. Pero bueno, que considero que este es otro debate que, bueno, sí, habrá ocasión de tratar. Bueno, y solo quería decir que vienen los arqueólogos de cultura, que son nuestros enemigos. Bueno, Cristín, ¿quieres decir algo más para concluir? No voy a hacer el balance arqueológico de la ciudad de Business ¿eh? Voy a quitar el apartado dedicado a la arqueología. Bueno, pues entonces, como en este ciclo tenemos la intención de empezar puntualmente a las 7 y acabar puntualmente a las 9, para no extendernos y no repetir debates que ya hemos realizado en otras ocasiones, pues agradecemos mucho a Cristín la conferencia y...